gracias por venir. Pues voy a dar paso, voy a presentar. Dentro de la campaña de objeción fiscal estamos una serie de entidades, Etenia Guaisea, dentro de los colectivos antimilitaristas del Monte de Vizcaya, Caquichar, también del movimiento ecologista Marchan, y otras ONGs como es Mugar y Gabé, como es Mundubad y la Asociación Vasca de Apoyo a FIARE. Bueno, pues hemos querido, por lo menos en Vitoria y en Gasteiz y en Donosti, tener la presencia de Pere Ortega, y ahora os voy a contar un poquito más de él, pues para que hable un poco y que nos enmarque la objeción fiscal, y que nos enmarque más bien los gastos militares que hay. Entonces os cuento un poco de Pere Ortega. Él es investigador y activista de la paz y el desarme, presidente del Centro de Estudios Per la Pau, autor de varios libros, que además si los queréis echar un vistazo, he traído algunos de ellos, las últimas publicaciones y de las primeras publicaciones están ahí sobre la mesa, además de varios folletos de la objeción fiscal, como algunos de sus libros, como son Las violencias de América Latina, La sociedad no violenta, Filosofía y praxis de la paz, La OTAN una amenaza global, De construir la guerra y el militarismo en España, entre otros. Y además ha publicado trabajos relacionados con la economía militar, la industria militar, los conflictos, la seguridad, el desarme, la paz y la violencia, y es colaborador habitual en diversos medios de prensa. Cuando hablábamos con él y le invitamos a que viniera, dijimos, bueno, ¿qué título le damos a la charla, ¿no? O sea, tú eres el que vas a contarnos. Y el título que nos dio, que es con el que habréis visto el cartel, la información que se ha llegado, es La guerra empieza aquí. Y fue como, wow, qué impactante, ¿no? Pero no solo porque es un título, sino porque además creemos que lo que nos va a contar, pues efectivamente nos va a decir que la guerra empieza aquí, ¿no? Entonces, pues dadle las gracias por esta tour que se va a hacer por lo menos 2 provincias, bueno, 3, porque luego sales de Bilbao, o sea que te vas a recorrer toda Euskadi, de un sitio para otro, y gracias Pere, y gracias también por venir, sí. Bueno, pues a vosotros, a SEPEM, por la invitación, y que a mí me agrada estar con amigos que compartimos por lo menos sentimientos y luchas para transformar la sociedad y el mundo. Bien, pues yo le puse el título de La guerra empieza aquí, el negocio de la guerra, porque la realidad es que en nuestro país, me estoy refiriendo al Estado español, siempre, el Estado español es copartícipe. La globalización no ha sido un baladí ni una invención de unas mentes calenturientas, no, es que vivimos en un solo mundo y participamos, nos guste o no nos guste, en esa globalización que además tiene unas potencias que la dirigen y unas políticas que la dirigen, y como esas formas de gobernar el mundo pues también producen conflictos y guerras, vemos que esa globalización neoliberal que llamamos, pues también en esas guerras participa el Estado español. Y cuando participa, ¿y cómo participa? Pues a través del gasto militar, y a través del gasto militar en el comercio de armas, que veréis cómo luego lo relaciono, las ventas de armas hacia el exterior, las intervenciones militares en el exterior, y por lo tanto hay, nos guste más o menos, yo creo que a los presentes será menos, pues coparticipamos en esas guerras. Y por eso aquí se presenta hoy también la campaña de objeción fiscal precisamente al gasto militar y a la participación del Estado español en conflictos armados. Bien, yo haré una intervención, iré un poco marcando la contextualización de por qué la guerra empieza aquí, y primero quería hacer una presentación actual de la geopolítica en que nos encontramos en este momento en el mundo, y un breve repaso para entender la realidad actual, que es cambiante y en este momento llena de incertidumbres. Rápidamente, recordemos que el mundo fue bipolar desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría. En 1989, uno de los dos
grandes potencias que se habían enfrentado y rivalizado por la hegemonía mundial, el sistema capitalista neoliberal liderado por Estados Unidos y el bloque, digamos, occidental, aliado, entre los cuales estaba el Estado español, y el bloque socialista, o mal llamado socialista si se quiere, pero capitaneado por la URSS. Aquello, no voy a extenderme, acabó, uno de los dos colosos se hundió, y quedó un mundo unipolar. Había una sola potencia que estaba gobernando el mundo. Y ahí surgió, lo que antes me he referido, la globalización neoliberal de tipo capitalista, que se expandió rápidamente por todo el planeta. Todos los países que habían pertenecido al bloque soviético se pasaron, los que no se hundieron se pasaron a las políticas neoliberales, se hicieron capitalistas, con alguna pequeña excepción. Corea del Norte, ya sabéis, no voy a hablar de Corea del Norte, pero bueno, Cuba, que se resistieron a hacer ese paso hacia el liberalismo, pero el resto del planeta, sí, incluida la Unión Soviética, ya reconvertida en Rusia. Y eso cambió recientemente, y eso lo demuestra, esto ya es más actual, ya he dicho, voy a referirme a la actualidad, la guerra de Siria. La guerra de Siria demuestra que el mundo ya ha dejado de ser unipolar. Entre medio ya aparecieron potencias emergentes, eso que llamamos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, aunque mucho menos, pero las cuatro primeras que he nombrado sí. Rusia recuperó su potencial una vez colapsó la Unión Soviética, empezó a recuperarse, llegó un nacionalista a gobernarla, Vladimir Putin, y le dio y relanzó el potencial militar y económico de Rusia. Y en Siria, donde él tenía una base que le daba salida al Mediterráneo y era un aliado potencial suyo, pues una vez empezó el conflicto, no voy a analizar el conflicto, si queréis luego en el debate hablamos de Siria, pero bueno, el hecho es que él dio soporte al gobierno de Siria, como le dio soporte otra potencia regional como era Irán, cuando a los rebeldes les daba apoyo Estados Unidos, los países de la Unión Europea y de la OTAN, Turquía, y al régimen sirio, aparte de Irán, potencia regional, a los rebeldes, otras potencias regionales, sobre todo como Arabia Saudita. Eso, en un momento dado, vimos como el que estaba hegemonizando ese conflicto interno era Rusia. De alguna manera, Estados Unidos en Siria se veía derrotada porque si él había apoyado a los rebeldes y los rebeldes estaban en franco retroceso y se estaban convirtiendo en vencedores de la guerra civil interna, el propio gobierno con la ayuda militar y bombardeos de Rusia y de Irán, pues dibujaba un nuevo escenario mundial, porque ya no es la potencia hegemónica, hay que contar con otras potencias. Y por lo tanto hay un mundo otra vez multipolar. Bueno, otra vez no, multipolar, donde se ha de tener en cuenta las potencias emergentes. Pero ahí aparece un nuevo movimiento, que es ese nuevo movimiento nacionalista, claramente conservador, de derechas, que llega al poder en algunos países, que produce el Brexit en Reino Unido, que se desmarca de la Unión Europea, y que está emparentado, evidentemente, con la llegada al poder de Donald Trump. Y todos los otros movimientos nacionalistas muy conservadores, claramente antiglobalizadores también, claramente aislacionistas, que quieren romper con la globalización neoliberal porque quieren un Estado mucho más aislacionista y nacionalista que lo que había programado el capitalismo, entre comillas, más progresista, porque este es
evidentemente mucho más conservador y mucho más aislacionista. Ya no está a favor de que las mercaderías o incluso las personas, en algunos casos, puedan circular. En la Unión Europea podemos circular, pero estos quieren romper con la Unión Europea y con el Tratado de Schengen para que ya no podamos ni circular los propios nacionales dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, un espacio muy conservador. Y ahí aparece ese hombre nuevo que es Donald Trump. Donald Trump lleva a la presidencia de Estados Unidos con una política que tiene mucho que ver con las políticas de Le Pen, de la Farc en el Reino Unido, si me apuráis, con las de 5 estrellas en Italia, que no es de ultraderecha, sino que es más bien de izquierdas, pero también quiere romper con la Unión Europea, quiere un cierto aislacionismo, quieren romper con la introducción de productos del exterior, quieren ser más consumistas de lo propio y estamos en esta tesitura. Un momento fuerte de incertidumbre. Pero Donald Trump es un hombre contradictorio. Se levanta por la mañana y opina una cosa y por la noche opina otra. Y dice que Estados Unidos no intervendrá en conflictos armados y hace pocos días, ya sabéis, que bombardeó en Siria después de un ataque que aún no se sabe la autoría con armas químicas, y él se quiso demostrar que tiene que dar lecciones en Siria y bombardeó con 50, lanzó una andanada de misiles Tomahawk. A los pocos días lanzaba una superbomba en Afganistán, una bomba de 5 toneladas, nunca se había utilizado, existían, lo sabíamos, una bomba de 5 toneladas que ya separa las armas convencionales y las armas de destrucción masiva. Cada día se juntan más porque tiene un radio de acción de 3 kilómetros, eso lo tiran en Vitoria y destruye, esa bomba destruye Vitoria, y no es un arma nuclear. Por lo tanto, y pocos días después, bueno, ahora ha enviado la Armada a Corea del Norte, que ya veremos cómo acaba. Por lo tanto, estamos en un momento de incertidumbre. Y además, ahora vendrá la segunda parte que ya me referiré, este hombre que había dicho que quería ser aislacionista, que no quería intervenir en el exterior, ha anunciado un aumento del gasto militar de Estados Unidos del 10%, que quiere decir 60.000 millones de dólares más para el año próximo. Esto choca con la política que se ha llevado anteriormente Barack Obama y en los países socios de Estados Unidos en la OTAN, y ahora lo explicaré. Este es el contexto general. ¿Esto qué genera? Ha generado, bueno, hemos vivido siempre inmersos en un cierto militarismo. El Estado español también. Ahora lo explicaré. Pero es importante explicar qué es el militarismo, porque a veces los antimilitaristas no solo estamos en contra del militarismo en general porque lo militar nos repele, sino que también hemos de entender que hay militares que son antimilitaristas. Y esto es lo que explico ahora, el concepto de antimilitarismo. ¿Qué se entiende? Pues por un sistema de valores que abarca lo económico, lo político y lo militar, que justifica el uso de la fuerza como para solucionar los conflictos. La utilización de la fuerza con intenciones bélicas para resolver conflictos, cuando el género humano siempre se ha dotado del diálogo y la concertación y la negociación para resolverlos. Resolvemos los conflictos que son naturales y consustanciales del género humano en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, en el ámbito escolar, en el ámbito social, y lo resolvemos por medios no violentos, y en cambio muchos estados prefieren solucionarlos por medios bélicos. Cuando eso toma un poder dentro del Estado, y eso ocurre a menudo, cuando se convierte en una perversión de lo militar para condicionar las políticas de los gobiernos, para solucionar los conflictos por medios bélicos, es que hay militarismo. Y a eso sobre todo es lo que nos hemos de enfrentar. No solamente el rechazo a todo el militar,
porque no puede haber militares que defienden los derechos humanos, que defienden la independencia de lo militar, de lo político, y por lo tanto están sujetos a la obediencia de lo político. Dicho esto, entro en el gasto militar mundial. Esta es la trayectoria actual del gasto militar mundial. Os enseño este gráfico porque es interesante que veáis, un poco tiene que ver con lo que he explicado, cómo después del final de la Guerra Fría, 1989 cae el muro de Berlín, veis cómo el gasto militar en el mundo decrece. Estamos en un momento de, digamos, ciertas esperanzas. Naciones Unidas ha editado los primeros números del PNUD. El primer número hablaba de dividendos de la paz, que deberíamos de destinar recursos que hasta ese momento destinábamos a la preparación de la guerra al desarrollo humano de las poblaciones, y ciertamente hay un decrecimiento, aunque no se cumplieron los designios del PNUD, no se dedicó al desarrollo humano, sino que lo dedicaron a otros menesteres estatales, pero no la ayuda al desarrollo en los países empobrecidos del mundo, que es lo que pedía el PNUD. Y se produjo un descenso. Ese descenso, si os fijáis, a partir del 2001 empieza a crecer, porque después del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11S de 2001, empezó a crecer, porque se inventaron esa paranoia de la guerra contra el terrorismo. Y a la guerra contra el terrorismo, pues los estados, empezando por Estados Unidos y todos sus aliados, siempre, pues respondieron con belicismo y militarismo. Y empieza a subir otra vez el gasto militar, hasta que llega la crisis del 2008. Fijaros cómo ahí se vuelve a estabilizar. No se estabiliza por deseo de los estados, sino porque es una obligación porque hay una crisis gravísima que ataca a Occidente, los desastres cometidos sobre todo por las entidades financieras, y el gasto militar se estabiliza. Y si lo vemos en términos absolutos, en realidad decrece. Decrece, ¿por qué? Porque el PIB mundial está creciendo. Si el PIB mundial crece y el gasto militar se estabiliza, quiere decir que en realidad está bajando. En el pasado, Estados Unidos, solo por poner un ejemplo, había llegado a gastar el 46% de todo el gasto militar mundial, casi la mitad de todo el gasto militar mundial. Estados Unidos, la potencia emergente, en los años estos de decrecimiento, después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, hasta el 46%. Y cuando llega la crisis, pues empieza a decrecer el de Estados Unidos, hasta el 36%. Aquí lo tenéis en la actualidad. Esto es ahora, en el 2016. Veis los gastos repartidos por las potencias. Comparar, sigue siendo brutal la diferencia. Estados Unidos gasta más que los 10 países que le siguen, porque China, que es el que más gasta, solo gasta el 13% del mundial, y lo sigue Arabia Saudita, que gasta más que Rusia inclusive, que Rusia, que Reino Unido, que India, que Francia, que Japón, las grandes potencias. España no está por aquí, pero también tiene importancia. Luego explicaré el caso español. Pero que veáis que esto es hasta la actualidad, antes de que Donald Trump anuncie un aumento de 60.000 millones más en gasto militar para el año próximo. Porque aquí el año fiscal va de septiembre, empieza en septiembre. Por lo tanto, para el año que viene, en septiembre, dispondrán de un 10% más de gasto militar en Estados Unidos que el actual. Por lo tanto, cuando el SIPRI nos informe de cómo está el gasto militar en el mundo, nos encontraremos que habrá un salto cualitativo el año que viene. Aquí lo tenéis. Este es el gasto militar mundial. Este año, el último que ha salido. Casi 1.686.000 millones de dólares. 1 billón. En billones españoles, que representa el 2,2% del PIB mundial. Y cada habitante del planeta dedica de su renta $225 al año. ¿Sí? Volvemos al año 1991, después del final de la Guerra Fría, cuando os he dicho que se habló de dividendos por la paz. PNUD anunciaba
que era el momento de destinar el 3 o el 4% del gasto militar mundial, solo el 3 o el 4%, que lo redujéramos y lo dedicábamos a ayuda al desarrollo. Y vaticinaba que entonces podían ser unos 50.000 millones de dólares al año, que en 10 años, medio millón de dólares, acabaríamos con las desigualdades en el mundo. No se hizo y hoy persistimos en la misma situación. Y quiero decir que hoy siguen siendo tan necesarios los dividendos por la paz como entonces, porque de esta cantidad le sacamos el 3 o 4% y dedicaríamos 60.000 millones. Hoy gastamos más que entonces, más de 60.000 millones, el 4% de esto, para la ayuda al desarrollo y para eliminar las desigualdades. Fijaros, aquí vuelvo al caso de Estados Unidos, gasto de Estados Unidos al 36% del mundial y gastan ellos solo 600, casi 600. Si el año que viene anuncian 60.000 más, aumentará cuantitativamente. Y aquí me paro un momento para hacer lo que luego haré del Estado español. Pero hay otros organismos en Estados Unidos que sintonizan con el movimiento antimilitarista en España, que sintonizan con el centro que yo presido y que yo trabajo, que es esta institución, World Resistance League. La World Resistance League está coligado a la Internacional de Resistentes a la Guerra, que estaban los del MOC también coaligados por ellos, y esto es la parte americana. Ellos hacen un análisis del gasto militar en Estados Unidos. ¿Y qué dicen de Estados Unidos? Que mire, gastan el triple. El triple. Que en Estados Unidos amagan mucho gasto militar repartido por otros ministerios, allí, departamentos. Y eso también ocurre en España, y por eso lo pongo como ejemplo, porque ahora lo explico. Bueno, volviendo a lo mismo, aquí es lo mismo del gráfico. Fijaros que aquí está el gasto militar, la segunda columna, bueno, la cuarta. Al principio están los soldados y después vienen, lo explico rápidamente. Fijaros el número de soldados que tiene Estados Unidos, 1.381.000. Pero es que los ha rebajado desde el final de la Guerra Fría en 150.000. La etapa Obama, podemos criticarlo por muchas cosas, pero había reducido el gasto militar y por lo tanto el número de fuerzas armadas, que sigue siendo importante. Fijaros la segunda columna, el tanto por mil. Se considera que un Estado, no es que exista un barómetro exacto para medir qué soldados va a tener un ejército, un Estado, pero se habla que no debería superar más allá del 2 al 3%, al 3 por 1.000 habitantes. Y fijaros que Estados Unidos tiene 1,3, China, claro, tiene tantos 1.500 millones, es 1,7, a pesar de que tiene 2.333.000 soldados, pero había tenido 5 millones, ha reducido a la mitad, porque bueno, se ha modernizado, tenía un ejército extensivo en la época de la Guerra Fría, todos tenían muchos soldados, ahora los han ido reduciendo, los han ido profesionalizando, y eso pasa en todos los siglos. Fijaros, Rusia tiene 798.000 soldados, que son de sobra, tiene un tanto por mil muy elevado, en cambio India, teniendo 1 millón, tiene mucho menos. Pero fijaros quién tiene más, Israel. ¿Por qué? Porque es un Estado muy militarizado. Este sí que responde a todo tipo de conflictos internos por la vía militar. Y tiene un 21,2% de su población de soldados. Y gasta en PIB, gasto militar, mucho más que todos los otros. Fijaros, un 5,4%. Solo Rusia lo iguala. Un 5,4% de su gasto militar. Del PIB de este Estado se dedica al hecho militar. Esto es militarismo. Es un militarismo. Ahí sí que tienen una gran presión los militares. Ya sabéis que muchos de los presidentes de Israel han sido militares, ¿no? En contraste con China, incluso con Estados Unidos. Y el total de la OTAN y el total de la Unión Europea, que no se debe menospreciar. Al final de la Guerra Fría había 28 millones de soldados. 28. Hoy tenemos 19 millones y medio. Y en la Unión Europea tampoco podemos menospreciar. 27 países, bueno, estos son los 28, el Reino Unido no había salido de aquí. 1 millón
566.000 millones, 1.566.000 soldados, cuando la Unión Europea aspira a tener una política exterior común y por lo tanto debería aspirar también a tener unas fuerzas armadas comunes, lo cual nos permitiría eliminar los ejércitos nacionales, y que con un ejército quizás de 200.000 nos sobran 1.300.000. Por lo tanto, sigue la tónica esa militarista de mantener unos ejércitos súper dotados militarmente, cuando la razón nos tendría que empujar a ir pensando en la eliminación de los ejércitos nacionales. Pero eso funciona por inercia, y ahora no lo voy a explicar, pero que veáis, quería enseñaros. Y la última columna, las exportaciones, desgraciadamente las exportaciones de armas, que esto sí que genera conflictos y generan carreras de armamento, porque si le vendes a países que tienen rivalidades, como por ejemplo el caso de Arabia Saudita, que está enfrentada con Irán por la hegemonía regional del Oriente Medio, pues puede generar en algún momento algún conflicto. Y Arabia Saudita, ya lo habéis visto antes, uno de los países que gasta más en armamento y en ejército, pues es un gran cliente. ¿Y quiénes son los que más exportan? Pues aquí los tenéis. Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Porque si la sumamos, a la Unión Europea es la segunda. Primero Estados Unidos, la Unión Europea, y la tercera, Rusia. Si la sumamos toda ella. Si lo sumamos por estados, ya os lo digo ahora, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania y Francia. ¿Y el séptimo quién es? España. Luego lo explico. Vuelvo al gasto de Estados Unidos. Y esto es lo que quería explicar, me ha parecido esta diapositiva entre medio. Fijaros, el gasto militar es la primera línea del Departamento de Estado, o sea, del Pentágono. Veis cómo en realidad ha ido disminuyendo, manteniéndose. Para el 2018 ya ha sumado los 60.000 millones que anuncia Trump. Fijaros lo que dice otro centro, más o menos, otro centro de Estados Unidos, gubernamental, que más o menos no son coincidentes. Cada centro de estudios analiza el gasto militar y nunca coincide con lo que dice el Estado. ¿Qué dice el CIPRI, el organismo de investigación por la paz mundial de más reconocimiento por parte de todos los estados y también por los que hacemos estas cuentas? El CIPRI, que está en Estocolmo, nos dice más de lo que dice el Estado, porque suma partidas que son equívocamente militares y dice no son en el 2016, porque el CIPRI aún ha salido al de 2017. Nos dice, el Estado dice 585, no, son 611.000. ¿Pero qué dice el War Resistance League? Que son nuestra contraparte en Estados Unidos, que es un centro antimilitarista y pacifista de Estados Unidos. Que el Estado son 782.000, mucho más. Y que además, si se le añaden otras cuestiones como son las pensiones de guerra, el gasto social, la seguridad social de los militares y los intereses de la deuda, porque Estados Unidos invierte mucho en adquisición de armamentos, y si hay inversiones en armamento quiere decir que se endeuda, y por lo tanto una parte de la deuda pública de Estados Unidos también hay que sumarle, aquella parte proporcional al gasto militar de Estados Unidos hay que sumarla, y entonces dice 1.496.000 o 1.538.000 en el 2017, que ya tienen calculado, eso he dicho que avanza en un año. Por lo tanto, es casi el triple. Y eso es extensible en muchos estados. Por lo tanto, cuando el CIPRI nos da unas cifras, que las he enseñado antes, de 1.686.000, podríamos pensar que puede ser el doble, o quizás el triple, como es el caso de Estados Unidos, o es el caso del Estado español, que luego explico. Por lo tanto, no es el 2,2% del PIB mundial, sino que podría ser el doble, el 4,4%. Y en vez de 1.686.000 podrían ser 3 billones de dólares el gasto militar mundial. Porque algunos que lo analizan, en el caso de Estados Unidos, no nos lo demuestran. Y no es una invención, porque, bueno, os pongo ejemplos. Las armas nucleares en Estados Unidos no dependen del
Departamento de Defensa, dependen de la NASA. La guerra en el espacio también de la NASA. No, las armas nucleares del Departamento de Energía. Los satélites militares en el exterior de la NASA. Las pensiones de los militares de la Seguridad Social, digamos así. Las mutuas militares están separadas y muchas otras cosas. Las misiones militares en el exterior, por lo tanto, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, no están en el presupuesto del Pentágono, sino que se aprueban con créditos extraordinarios por el Congreso del Congreso de Estados Unidos y son partidas separadas. Si las sumamos, estamos en esta cifra final. Y aquí tenéis las exportaciones. Aquí también es lo mismo, fijaros que sigue similar exportaciones de armas en el mundo, muy similar al del gasto militar. También hay un decrecimiento después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición del bloque soviético, porque ya no hay carreras de armamentos entre países y por lo tanto hay menos compras de armas, rápidamente decrece, llega al 2001 y volvemos a crecer. Si ahora Estados Unidos opta por gastar más, inmediatamente se venderán más armas. Inmediatamente. Después de tirar los misiles Tomahawk sobre Siria, al día siguiente la bolsa de Wall Street, la industria militar que los fabrica los Tomahawk, que es Norman Goodman, pues crecía un 3%, algo que representaban más de 300 millones de dólares en un solo día había ganado porque Estados Unidos había atacado Siria. Después de cada guerra, lo que yo llamo complejo militar industrial gana dinero en bolsa, en el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, no nos extrañe que esto se dispare a partir de aquí. Este es el gasto militar mundial, las exportaciones de armas mundiales. Aquí lo tenéis lo mismo en un gráfico en que se compara el gasto constante con el... Esto es la producción total. Perdón, fijaros, la producción total de armas mundiales son unos 400 millones de dólares. Y en cambio las exportaciones son unos 80. Lo otro que quiere decir que lo compran los propios estados. Si hay una parte para la exportación que es inferior a lo que compra el propio estado para mantener sus propias fuerzas armadas. Esto lo explicaré con detalle en el caso del Estado español. En cambio, en exportadores, aquí los tenéis por orden. Aquí los tenéis. En los últimos 5 años. El orden es este: Estados Unidos el que más, el segundo Rusia, el tercero China, el cuarto Alemania, el quinto Francia, el sexto Reino Unido y el séptimo España. O sea, España es una potencia en exportación de armas, no es luego comparable con Estados Unidos, porque en 5 años ha vendido 7.304 millones, pero bastante, entre un 4%, un 4% de todas las exportaciones militares mundiales lo hace España. Luego seguiré explicando. ¿Y quiénes son los importadores? Los principales compradores. Fijaros dónde están la mayoría de los conflictos, sobre todo en el Oriente Medio, y tenéis Arabia Saudita, tenéis Emiratos Árabes Reunidos, tenéis Pakistán, que está cerca, tenéis Turquía, que aunque sea un país europeo, es fronterizo con Siria y está implicado en el conflicto de Siria. Y aquí no aparece, bueno, sí que aparece Arabia Saudí, es evidente, y no aparece Qatar porque está más abajo, pero también compra bastante. Y los otros están en Asia, que será la zona de conflictos sur y este asiático, será la zona de conflictos más importante del mundo. ¿Por qué? Porque China será en pocos años la primera potencia mundial. Ya lo es en población, aún no lo es en economía, pero lo será. Y Estados Unidos abandona Europa, ya no le interesa proteger a Europa, lo ha dicho Donald Trump, no proteger, bueno, tener la mano sobre Europa y se desplaza hacia allá. No por casualidad esta flota que se dirige a Corea del Norte ya la tiene por allí, ya la tiene porque quiere, de alguna manera, situarse en aquella zona porque sabe que China, por su lado, también está protegiendo toda su área de influencia geoestratégica en los mares de China y en proximidades, y por lo tanto Estados Unidos quiere rivalizar con China.
Ya sabéis que crea islas artificiales donde supuestamente hay petróleo en los suelos marinos, y esto lo está haciendo China, está en controversia con Filipinas, con Corea del Sur, con Taiwán, con Japón, y por lo tanto aliados por otro lado de Estados Unidos, y esa será una gran región donde los conflictos pueden explotar, y por lo tanto se están armando. Y ahora entramos en el caso español. El caso español, si te lo quiero explicar con un poco más de detalle, cuando te parezca a mí me vas cortando, pero el caso español que sí te lo quiero explicar, porque creo que nos interesa a todos, y además, si hemos de hacer objeción fiscal, bien hemos de saber por qué. Aquí tenéis el presupuesto ya de este año. He preparado esta diapositiva, en la cual hay el gasto militar del año 2016 y el de 2017. Fijaros que yo he analizado por encima el gasto, el presupuesto del Estado, y en líneas generales es un presupuesto del Estado total, muy regresivo, tan regresivo como han sido los de los años anteriores. Es un presupuesto de ajuste, de recortes en todos los ámbitos, especialmente en los sociales, especialmente en cultura, especialmente en infraestructuras y en gasto en obra pública, algo que crea empleo, porque el gasto en obra pública crea empleo y desarrollo económico. Hay muchos recortes. En cambio, el de defensa crece un 32%. El Ministerio de Defensa este año crece un 32%. Es engañoso, ahora os lo explicaré por qué. Es engañoso. En realidad, pero crece un 0,6%. Ahora explicaré por qué. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, aquí vuelvo al caso de Estados Unidos y de los amigos de War Resistance League. Fijaros que el Ministerio de Defensa tiene este año 8.700 millones de presupuesto. En cambio, si sumamos todas aquellas partidas que son inequívocamente militares, como las clases pasivas, la seguridad social de los militares, esto no es porque lo diga Pere Ortega o el centro en el que yo trabajo, sino porque esto lo recomienda la propia OTAN. La OTAN marcó unas directrices para que todos los países miembros contabilizaran el gasto militar de una forma similar para poderlos hacer equiparables a la hora de saber en qué gasta el gasto militar real. Y lo recoge también el propio SIPRI, este Centro de Estudios Internacionales que analiza los temas de paz, conflictos armados, gasto militar, comercio de armas, y también lo dice. Por lo tanto, las clases pasivas militares hay que contabilizarlas como militares. ISFAS, que es una mutua militar que solo tienen los militares, como tienen los maestros, la MUFACE, estos tienen una mutua militar, hay que sumarla. Hay que sumarla a la Guardia Civil, ¿por qué? Porque es un cuerpo militar, militarizado, que se rige por la instrucción militar y por son militares, y por lo tanto tienen que cuadrarse delante de un jefe, tienen que obedecer estrictamente las ordenanzas militares, y por lo tanto hay que contabilizarlos. Los propios guardias civiles quieren dejar de ser militares, y ojalá lo consigan, pero de momento es un cuerpo militar, y por lo tanto un cuerpo paramilitar, y hay que sumarlo como gasto militar, como hacen otros países como Francia, que tiene la Gendarmerie, o Italia, que tiene los Carabinieri, que también son militares. Pues hay que sumarlos. Los créditos, luego lo explicaré con más detalle, que serán desde el Ministerio de Industria, serán créditos para la industria militar para crear armas. En cambio sale no del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Industria. Los organismos militares internacionales, que el gasto se asume desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, como el de la OTAN, por ejemplo. Entonces ya tenemos un criterio que es el doble, 15.000 millones. Si a ello añadimos el CNI, Centro Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque antes ya dependía del Ministerio de Defensa, porque el 60% de sus miembros son militares, porque son dirigidos por un general, y por lo tanto es un cuerpo muy militarizado también, y por lo tanto hay que sumarlo. Más los intereses de la deuda pública. ¿Por qué? Si una parte del gasto militar va a la adquisición de armamentos, por lo tanto se hace inversión importante en armamentos, y se supone que por eso nos hemos de endeudar, pues la parte proporcional del gasto militar hay que sumarla también como gasto militar. Y entonces nos encontramos con que sube 17.000 millones. Pero hay más,
es que cada año nos engañan el presupuesto militar, porque durante el año hay partidas que declaran ampliables o créditos extraordinarios o transferencias de crédito de otros ministerios, y por lo tanto si comparamos el gasto militar inicial que se aprueba en el Congreso de Diputados un día de estos con el que se liquida a final de año, resulta que tenemos diferencias de 1.500 millones, que hay que sumarlos, y entonces tenemos un gasto militar que representa casi el 1,6% del PIB, muy cercano al que reclama la OTAN, que nos pide el 2%, o Donald Trump, que nos pide el 2%, y solo aflorando estas partidas ya estaríamos en el 1,63%, que quiere decir que nos gastamos cada año 18.000, bueno, este año nos gastaremos, aún no está aprobado, 18.605 millones. ¿Y por qué esta diferencia el año anterior? Ahora la explico, Antes os he dicho un 32%, pero en realidad un 0,6%. Ahora os lo explicaré, ya llegaré a ello. Fijaros otra vez aquí, esto es lo que dedicamos, antes he dicho, el Estado español dedica 51 millones diarios a gasto militar, aquí los tienes, 50,97, que representan 400 euros cada uno de nosotros aportamos al año a gasto militar. Las otras cifras más o menos no vale la pena destacarlas sin las inversiones militares. Fijaros que el año pasado la inversión total, inversión quiere decir infraestructuras o armas, bienes de equipo, armas, pasamos del 7 al 20% de un año al otro. Esa es la diferencia de los 1.800 millones que representan un aumento del 30%. Fijaros, un 32%. ¿Por qué? Porque las dedicaremos a pagar armamentos, que ahora lo explicaré. Y aquí está. Lo explico. A ver, a mediados de los años 90, solo llegar al gobierno José María Aznar del Partido Popular, se pusieron en marcha en España unos grandes programas especiales de armamento. Eran los aviones F-2000 o Eurofighter, eran las fragatas F-100, eran los blindados Leopardo o Pizarro, eran los aviones de transporte militar A400, eran los submarinos S-80 que se están fabricando. Así, inicialmente se iniciaron con 5 programas, luego se ampliaron a 9, luego llegaron a 14 y ahora son 24. En el transcurso de 1996 a 2016, 20 años. Estos programas, que suben más, aquí pone 31.600, han llegado a contabilizar un gasto de 33.000 millones de euros. Una barbaridad de dinero que se tenían que realizar en los próximos 20, 25, 30 años. Aún están algunos de ellos, algunos ya se han finalizado, otros continúan en construcción. Eso representaba una enorme deuda pública para el Estado. Parte de ellos aún se deben y no se han pagado. Y entonces se arbitró una fórmula. Antes he enseñado que hay unos créditos en I+D que se dan desde el Ministerio de Industria para ayudar a desarrollar estos programas. Se han dado a las industrias 17.000 millones de euros en créditos en I+D a cero interés que tenían que retornar cuando entregaban las armas. Más lo que se adeuda, nos encontramos que tenía cada año el Estado que hacer frente al pago de estos créditos y de estas armas contratadas con las empresas militares, que son cuatro empresas tienen el monopolio o oligopolio de la industria militar en España, 4 que son bien conocidas: Navantia para los buques de guerra, herederas todas del franquismo, época autárquica, y que por lo tanto no compraba armas en el exterior, y construyó 3 grandes industrias militares. Navantia, entonces se llamaba Bazán para construir los buques de guerra, EACH Casa, bueno, antes se llamaba Casa, Construcciones Aeronáuticas, para construir todos los aviones para las fuerzas aéreas, Navantia para la Armada, Casa para la aviación, para las Fuerzas Armadas Aéreas Españolas, Santa Bárbara para las armas del Ejército de Tierra. Estas 3 continúan hoy en día, con el nombre cambiado, y una cuarta que hacía las tecnologías, Indra. Bueno, pues estas armas, que he explicado que son 33.000 millones, que fabrican estas 4 empresas,
representa que cada año el Estado español tiene que pagar 1.500 millones anuales en concepto de las armas que le están fabricando estas 4 empresas. Y entonces, a partir del 2012, también con el Partido Popular, como no había dinero suficiente para pagar, el Partido Socialista los 2 últimos años del gobierno de Zapatero dejó de pagar a las empresas porque no tenía bastantes recursos, ya había llegado la crisis del 2008 y dejó en blanco el pago a las empresas. El Partido Popular, cuando llegó al poder, Mariano Rajoy, hizo una trampa en los gastos, en el presupuesto de defensa. Contabilizaba el presupuesto de defensa, el pago de estas armas, con 6 millones y luego durante el año le daba una modificación a través de un crédito extraordinario de, fijaros, 1.700, 800, 1.700 porque el año anterior el PSOE no había pagado, y cada año aprobaba un crédito extraordinario hasta el 2015 para poder pagar a las empresas. Hacía trampa a la aprobación del presupuesto y durante el ejercicio inyectaba dinero. Por eso he dicho que al final del ejercicio hay que comparar el inicial con el final, porque pagaban igual, pero se engañaba a la opinión pública y a la oposición en el Congreso de Diputados. Esto, en el 2016, hubo un fallo del Tribunal Constitucional al cual nos podemos poner, digamos, otorgar la medalla, no es ninguna medalla porque el gasto es el mismo, pero denunciamos esto en el Congreso de Diputados y la oposición política, tanto del PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, como UPyD, lo denunciaron como ilegal. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional el año pasado falló a favor de los partidos políticos y dijo que esto era ilegal y que no podían pagarse mediante créditos extraordinarios, sino que tenía que aprobarse por el Congreso de Diputados. Y entonces, como en el 2016 no pudieron pagar, se ha sumado la deuda a las empresas del 2016 con las del 2017 y este año tienen que pagar 1.815 millones, la suma de 2 años. Por eso nos encontramos que este año el presupuesto de defensa sube un 32%. Si no existiera este vacío aquí, del 0 en el 2016, no subiría un 32%. Además, hay otras partidas. Fijaros que la siguiente es bastante importante. Partidas ampliables, que es una partida que es la de las misiones, os lo explico. Esto es lo que cada año se desvía de inicial a final. Fijaros que al final disponen de más dinero en el presupuesto de defensa. 2016 menos porque hay 0 en créditos. Pero esto son diferentes partidas que ellos incorporan. La más importante, las partidas ampliables. ¿Qué es? Pues hacen lo mismo que con el pago de las industrias militares de las armas. Las misiones militares en el español se contabilizan cuando se inicia el ejercicio en el presupuesto que se aprueba con 16 millones y al final se gastan pues 1.994 que son las misiones que tenemos en Afganistán, en el Líbano, en Mali, en República Centroafricana, en Turquía, pues también hay una misión allí para defender a Turquía de un supuesto ataque de Siria, y entonces pues existe esta desviación. Por lo tanto, estos 1.815 millones que se tenían que haber pagado mitad del año pasado, mitad este, sumados, representan un incremento del 32%, que quede claro. Por lo tanto, esa trampa que hasta ahora hacía el ministro Montoro de Hacienda, escondiendo trampa, contabilidad, digamos, creativa, por decirlo en términos como lo dicen los economistas, contabilidad creativa, pues resulta que ahora se les ha vuelto, la trampa se ha vuelto contra ellos y tienen que aumentar eso para poder pagar a las empresas, que seguro que será motivo de controversia y de denuncia por la oposición política. Pero se pagaba igual, los años anteriores se pagaba. Aparentemente no crecía tanto el presupuesto de defensa inicialmente. Y aquí os he puesto una diapositiva en la cual demuestro cómo el Ministerio de Defensa se ve privilegiado respecto al resto de gasto público de otros ministerios.
Fijaros desde la llegada de la crisis en 2008 cómo ha ido disminuyendo el Ministerio de Fomento del Trabajo, que ha bajado hasta un 28%. O sea, las ayudas a la creación de empleo en el Estado español han disminuido un 28% desde la llegada de la crisis. O no tanto, desde luego, en el Ministerio de Sanidad, no tanto, este año subió un poco, fijaros, por hacerle una concesión a Ciudadanos, ha estado disminuyendo mucho, pero en 2016 y en 2017 hay un ligero aumento en sanidad, por eso solo hace que disminuya el gasto en sanidad un 8%, o el de educación solo un 14%, fijaros que había disminuido mucho y ahora vuelve a crecer en 2016 y en 2017, porque en realidad la economía española está saliendo un poco de la crisis, pero los ajustes, he dicho al principio, siguen siendo brutales. Solo ha habido una pequeña concesión en sanidad y en educación. Pero cultura sigue bajando, fijaros, hasta un 34%, el gasto en infraestructuras un 63%. Fijaros, del 2016 al 2017 el ajuste aún de 600 millones más en gasto de obra pública, que es lo que crea empleo, o el de investigación, que también ha subido un poco, que es lo que hace desarrollar la economía y la convierte en más competitiva, el I+D civil, no militar. Y en cambio, el de defensa, pues se ve privilegiado. Si consideramos el de defensa solo un 14%, o todo el gasto militar, tal como lo contabilizamos nosotros en nuestro centro, un 10%. Por lo tanto, un ministerio privilegiado respecto al resto de ministerios, a pesar que también se ha reducido con un 14 o un 10%. También ha habido ajuste en defensa, pero no tanto como lo ha habido en otros ministerios y en otros gastos. Esto da pie a que hagamos objeción fiscal, solo por temas de desarrollo económico. Y ahora llego a las exportaciones de armas, no sé si me estoy alargando mucho. Antes he dicho que España ocupa el 7º lugar en el ranking mundial de vendedores de muerte, de armas, y que muchas de ellas van destinadas a Oriente Medio. Ahora os lo explico. Fijaros cómo ha crecido exponencialmente las exportaciones de armas españolas. ¿Y por qué? También hay que explicarlo. Porque la crisis ha hecho que el Ministerio de Defensa adquiera menos armas a las empresas militares, porque a pesar de esos pagos que tenemos contraídos, porque son contratos blindados con las empresas militares para fabricar aquella lista de armamentos que allí os he expuesto, pues a pesar de ello, España intenta retrasar al máximo esas entregas de armas y además está adquiriendo menos armamento convencional para las Fuerzas Armadas. ¿Y entonces qué ha hecho? Pues ayudar a las empresas militares a exportar al exterior. El Ministerio de Defensa tiene 32 agregadurías en consulados y embajadas en el exterior, y muchas de ellas en el Oriente Medio. 32 agregadurías, quiere decir que hay militares del Ministerio de Defensa al lado del cónsul, con una mesa al lado, intentando vender armas en esos países. Y fijaros cómo hemos pasado de 2011, 2012, y hemos llegado a casi 4.000 millones. Ya tenemos las exportaciones de los primeros 6 meses de 2016, y ya suben 1.400 millones. Ya veremos al final de año cómo acaban. ¿Y que esto qué quiere decir? Pues que, fijaros aquí otra, aquí era lo exportado, y aquí está, la línea azul es lo autorizado, y la línea, en la columna roja, lo exportado. Quiere decir que autorizamos mucho más de lo que se exporta, que lo que se exporta, que quiere decir que se exportará en años venideros, porque a lo mejor se firma un contrato para fabricar X armas que serán suministradas en los años siguientes. Depende de cada contrato con cada país, que a lo mejor tiene que suministrar X armas en diversos periodos. Por lo tanto, autorizaciones brutales y exportaciones inferiores, que son las que he enseñado antes, estas. En 2015 fueron 3.700 millones, bueno, ocupamos el 7º lugar
Pero en cambio, en la balanza comercial española tiene un peso ínfimo, la última línea, un 1,5%. Por lo tanto, tampoco representan tanto para la economía española las exportaciones de armas y la fabricación de armas. Sobre todo el peso industrial representa el 1,5% también. Por lo tanto, perfectamente prescindibles. Tampoco representan tanto para la economía española. ¿Y las armas al Oriente Medio? Pues aquí las tenéis, año por año. Fijaros cómo han crecido últimamente de forma brutal, porque el Estado español se ha implicado mucho, no solamente el Estado español, sino la familia real. Ya sabéis que son muy amigos de la familia saudita y que allí, antes Juan Carlos I y ahora Felipe VI, viajan a menudo, acompañados evidentemente de las compañías de industrias militares que van a vender armas a Arabia Saudita. Y aquí tenéis las ventas en Oriente Medio año por año. Fijaros en los últimos 3 años que un 25, un 30% del total de las exportaciones van a Oriente Medio. ¿Y quiénes son los países que las compran? Aquí las tenéis. Fijaros por orden: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Reunidos, Egipto, Omán, Bahrein, Irak, Israel. Irak ya se le pueden vender armas ahora, se ha levantado el embargo, a Israel también algunas, a Jordania, Qatar, y aquí no está Turquía, que también he dicho antes que está implicado en los conflictos, porque es un país europeo, pero es fronterizo con Siria y por lo tanto con Oriente Medio. Y si lo sumáramos, pues encontraríamos que es más del 30% de las exportaciones españolas van con destino a Oriente Medio. Países que están implicados directamente, no indirectamente, algunos indirecta, pero otros directamente en guerras regionales. Arabia Saudita está bombardeando en este momento Yemen, porque se enfrenta a Irán, porque la mayoría de la población yemení es chiita, y hubo un golpe de los chiitas contra el régimen que en Yemen es autoritario, evidentemente, como en todos los países, dictatorial. Le dieron un golpe, lo expulsaron a la familia real, el presidente Saleh, y Arabia Saudita ayuda a ese gobierno y está bombardeando y atacando en Yemen. Y está ayudando también, como otros emiratos, como los Emiratos Árabes Reunidos, como Qatar, como la misma Turquía, a los rebeldes en Siria, mediante ayuda militar, no implicando. Turquía sí, implicándose directamente y bombardeando, pero estos países hay con ayuda militar y con recursos económicos. Por lo tanto, podemos pensar que armas españolas han sido allí utilizadas. Lo de las 32 agregadurías ya lo he explicado, y un ejemplo bien claro de que hay armas españolas en esta etapa. Instalaza, una empresa de Zaragoza que fabrica armamento, granadas de mano y lanzacohetes, fueron encontrados entre la insurgencia Houthi, esta que apoya Irán, los que han intentado gobernar el país y que son atacados por Arabia Saudita. Pero es que estas armas seguro que no se las ha vendido España a los Houthis, sino que se las ha vendido a Arabia Saudita. Y los Houthis habrán asaltado polvorines, habrán asaltado cuartelamientos, porque hay una guerra, y se han hecho con las armas que nosotros hemos suministrado a Arabia Saudita. Y han aparecido armas españolas allí, como se han encontrado todoterrenos fabricados por Urovesa, que está en Santiago de Compostela. Y estas armas han sido suministradas a Arabia Saudí y los rebeldes se las han quitado y en Irak ahora le hemos vendido 85 millones de euros. Bueno, conclusiones, y así acabo, porque si no he comido todo el tiempo. Conclusión: existe una política pública del Estado español, del gobierno español, del gobierno del Partido Popular en las exportaciones de armas. Y existe opacidad, porque la ley de comercio de armas que existe en España es opaca. Opaca porque no siempre nos dicen, solo nos dicen país por país las exportaciones de armas, pero no nos dicen qué tipo de armas se exportan. Nosotros sabemos por esto que el arma lanzacohetes C-90CR y granadas a mano Alhambra han sido encontradas allí porque una ONG australiana sobre el terreno
las encontró y las fotografió. Y entonces sabemos qué son estas armas, pero no nos lo dice el Estado español en el informe anual que hace sobre exportaciones de armas. Solo nos dice el país comprador, pero no nos dice ni la empresa que las vende, no sabemos qué es Instalaza, no nos lo dice, ni nos dice la empresa, ni nos dice qué tipo de armas se exporta. Por lo tanto hay opacidad, hay secretismo. Y también nos demuestran estas ventas de armas que han ido a parar a manos de los rebeldes en Yemen, que no hay un control riguroso sobre las exportaciones, porque puede haber ventas triangulares, que tú le vendas, es igual, a Egipto, y que Egipto las desvíe a Yemen. ¿Por qué no? Por lo tanto, hay un control poco riguroso por parte del Estado español. Y yo con esta sí que acabo. A ver, cuando hablamos de militarismo, antes lo hemos dicho, o hablamos de conflictos armados, hemos de profundizar en tres ámbitos. Analizarse esto, si las acciones militares por sí mismas resuelven los conflictos y las guerras, o al revés, generan de nuevo. La mayoría de los conflictos armados que ha habido en el mundo, si uno los analiza, vemos que una vez finalizados, tardan generaciones en volver a, digamos, a pacificar la región. Aquí en el País Vasco sabéis muy bien que el conflicto con la banda armada ETA tardará tiempo en cicatrizar las heridas que ha causado y que hace falta una reconciliación y por lo tanto pasará una generación o dos antes las animadversiones, las rivalidades no se resuelvan. Pues lo mismo pasa con las guerras. En Siria o en Yugoslavia, en los conflictos de la Yugoslavia, no ha cicatrizado las heridas entre la población civil. Por lo tanto, hay que analizar si es la mejor fórmula para resolver los conflictos la utilización de la fuerza y de las armas. Por lo tanto, el uso de las fuerzas armadas para resolver los conflictos. Analizar si las armas ofrecen seguridad o al revés, por el contrario, ofrecen inseguridad. Si tú sabes que un vecino tuyo va armado, quizás evitarás encontrártelo por la escalera, porque te producirá cierto malestar o miedo, o optarás por comprarte tú un arma por si algún día le da por atacarte, que es lo que hacen los estados. Los estados se arman porque piensan que otros estados te pueden atacar. Pues lo mismo que es para las personas, hemos de pensar para los estados. Por lo tanto, nos ofrecen seguridad o no los ejércitos tan armados como el español. Y, por último, como no queremos dejar en el paro ni a los soldados ni a los obreros de las industrias militares, pues empezar a aplicar políticas de conversión de las industrias militares y ofrecer salidas a los soldados profesionales de las Fuerzas Armadas dentro de la función pública, que trabajen como contratados, como funcionarios o con contratos laborales, porque no nos digan que queremos echar al paro más gente, que ya tenemos bastante. Solo producen, con esto acabo, y esto es lo que justifica lo que viene a continuación, que si en el Estado español dedicamos tantos recursos precisamente para, no se sabe por qué, tener un ejército sobredimensionado de 124.000 efectivos cuando las amenazas y peligros de nuestro entorno no lo justifican, y además lo que enviamos al exterior supuestamente para compromisos internacionales con la OTAN o con las Naciones Unidas son 3.000 soldados, ¿para qué queremos 124.000? Por lo tanto, podríamos, que esa debería ser la tónica general de los estados, empezar a reducir los efectivos militares y las adquisiciones, y eso representaría reducir las adquisiciones de armas y por lo tanto destinar todo ese enorme gasto militar que tiene el Estado español o el mundo a desarrollo humano de nuestras propias poblaciones o de aquellas otras que lo necesitan más, y por lo tanto justifican la objeción fiscal que ahora mi compañera os explicará. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pera. Es
una perfecta introducción a lo que viene ahora, ¿verdad? Nos ha contado pues muy bien a través de gráficos y con todo lo que has contado, Pera, cómo el Estado español participa en, bueno, pues, en conflictos militares en el mundo, cómo hace inversiones en la industria armamentística y cómo hace negocio con los conflictos armados, ¿no? Además, ya en las últimas décadas, si nos damos cuenta, bueno, pues todo esto de participar en conflictos armados y hacer negocio se esconde a través de determinada terminología y últimamente, bueno, ya en las últimas décadas hablamos de intervenciones humanitarias, ¿no? Cuando se participa en conflictos armados, de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pues es una forma de esconder finalmente, como bien nos decía Pera, que los ejércitos son utilizados bueno, pues para defender mediante el uso de la fuerza pues los valores y los intereses de los estados y de las corporaciones transnacionales que hay detrás de los estados, ¿no? Y de las grandes empresas que están apoyando. ¿Cuál ha sido la respuesta? Hemos visto algunos gráficos un poco de... lo has explicado, ¿no? Bueno, pues en los últimos años, ¿cómo ha bajado esa inversión en lo que es el gasto militar? Sí es verdad que en los últimos años, precisamente con la coyuntura de la crisis, incluso desde partidos políticos que no se les podía tachar de antimilitaristas, como puede ser el PSOE o CiU, ¿no? Se hablaba de, y que con esa comparativa, como nos hablas de las diferentes partidas en sanidad, en educación, de repente con la partida, ya no solo por lo que subía o bajaba, ¿verdad? Con la partida del Ministerio de Defensa, si os habéis fijado en los datos, es que solo la partida del Ministerio de Defensa, sin los criterios de la OTAN, era mayor que sanidad o educación, ¿no? O sea, es tremendo. Pero ya en los últimos, con la crisis, hemos escuchado como diferentes partidos políticos estaban hablando de, en esta coyuntura, un recorte en el gasto militar. Pues desde las entidades que estamos en la campaña de la objeción fiscal, no hablamos de recortes coyunturales en el gasto militar. Lo que hablamos es de la abolición de los gastos militares, ¿verdad? Pues ¿por qué? Pues porque creemos que precisamente el gasto militar es uno de los pilares que soporta lo que es la industria militar y lo que es pues el ejército en el Estado español, ¿no? Hay otros pilares como es los valores, ¿verdad? Los valores y también el humano. Pero bueno, cortando, creemos que ese pilar pues es una de las formas de acabar con el gasto militar. Y porque creemos también en la inutilidad del ejército para salvaguardarnos, como nos están vendiendo, como nos contabas, del enemigo y la amenaza que tiene ahora la sociedad, ¿no? Bueno, pues en la última década pues está hablando del yihadismo, de todo eso que hay contra Occidente, cuando la amenaza y las grandes amenazas que tiene pues nuestra sociedad tienen que ver pues con los recortes de libertades políticas, en empobrecimiento, los recortes en sanidad, en educación, en los ataques al medio ambiente, la violencia machista, la acción depredadora de las transnacionales y con las operaciones especulativas y financieras, ¿no? Para las entidades que estamos detrás de esta campaña, esas son nuestras amenazas, las verdaderas amenazas y no esas amenazas que vienen de estos países, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso es precisamente que estamos apostando y que apostamos por lo que llamamos, bueno, lo llamamos y se lleva llamando ya desde hace mucho tiempo, además, más desde el movimiento antimilitarista, por la defensa popular no violenta. En la defensa popular no violenta pues es un modelo de defensa por el que apostamos y que llevan utilizando tanto el movimiento antimilitarista, pero también el movimiento ecologista, el movimiento feminista, de defensa de los derechos humanos, de defensa, bueno, que en contra de la xenofobia y del racismo, y que ha cambiado pues los habituales esquemas quizá militaristas, ¿verdad? De, bueno, pues este es el enemigo y utilizamos el ejército en contra de este enemigo para enfocarnos, como os decía, a darnos cuenta cuáles son las amenazas que tenemos como sociedad y para darnos cuenta en este nuevo enfoque y cuál es el origen de estas amenazas y orientar nuestra lucha como movimientos sociales contra esas verdaderas amenazas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esta defensa popular no violenta, lo que os proponemos, los que queríamos proponer hoy, bueno, que el movimiento antimilitarista lleva con la campaña de objeción fiscal desde hace pues, más de 25 años más o menos, la objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Y es una forma de acción directa no violenta
en el que hace hincapié por un lado en informar y en denunciar el gasto militar, bueno, qué hacen con nuestros impuestos, ¿no? Finalmente, y la realidad, y informar de lo que es la realidad del gasto militar, y promueve buscar la participación social, ¿no? O sea, de manera individual y también de manera colectiva. Es decir, no pasar de ser agentes pasivos, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, ¿qué podemos hacer ante esto? Sino utilizar una herramienta, que es una herramienta, la gestión fiscal, pues para denunciar y para decirle pues al Estado, al gobierno, con nuestros impuestos no queremos que se financie todo esto que nos ha contado Pera, ¿no? Bueno, pues aquí en Euskadi, como os comentaba al principio, estamos entidades antimilitaristas, bueno, están entidades antimilitaristas en la campaña, como es el MOC de Vizcaya, Kakitxar, estamos en ONGs de desarrollo, como somos el de Guaisea, hay otras como Mugar y Gabé, Mundubat, la Asociación Vasca de Apoyo a FIARE, y también, bueno, pues entidades ecologistas como es Ecologistas Marchan, ¿no? Y estamos apoyando, bueno, pues lo que es promoviendo la objeción fiscal o gasto militar. ¿Qué es la objeción fiscal, no? Pues no deja de ser es una forma de desobediencia civil que consiste en desobedecer y quebrantar pública y colectivamente una ley o norma, en este caso pues pagar impuestos, por eso es objeción fiscal al gasto, la objeción fiscal en nuestra declaración de la renta, que consideramos injusta, buscando su superación por la sociedad, ¿no? Al final es negarnos a colaborar económicamente con el Estado en la financiación de partidas que consideramos injustas, al gasto militar, pero también a macroinfraestructuras como puede ser el tren de alta velocidad o el rescate a la banca, etc. Entonces, en el momento de la renta, pues la objeción fiscal lo que promueve consiste en desviar una parte de nuestros impuestos en la declaración de la renta que están destinados al gasto militar y emplear esa cantidad en proyectos, en iniciativas ciudadanas que consideramos que son transformadoras, que realmente pueden transformar la sociedad, ¿no? Sí comentaros que la objeción fiscal no es un fin en sí misma, ¿verdad? Sino que es una herramienta que estamos utilizando para denunciar, para presionar al gobierno y para generar debate a nivel social, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí consideramos que hay muchas razones por las que hacer objeción fiscal, y después de escuchar a Pérez como no vamos a hacer, ¿no? O sea, con lo que están haciendo con nuestros impuestos te sale como desde aquí dentro, ¿verdad? ¿Cómo no decir que no a esto que están haciendo con nuestros impuestos? Pero sí desde la campaña consideramos que la objeción fiscal es una herramienta que nos permite articular individual y colectivamente una oposición a ciertas estructuras políticas y a proyectos de gobierno, ¿no? Por otro lado, es una forma de presionar, es una herramienta para presionar al Estado para que deje de gastar nuestro dinero en partidas que consideramos injustas, en gasto militar o en otras macro infraestructuras que consideramos también que dañan el medio ambiente, como decía, como el tren de alta velocidad o otros. También es una herramienta para generar debate a nivel social, ¿verdad? Y para que podamos hablar de cómo queremos transformar la sociedad y cómo queremos transformarla también desde nuestros impuestos, ¿no? O sea, ¿en qué queremos que se dediquen nuestros impuestos? ¿Queremos que se dediquen partidas sociales o queremos que vayan a gastos militares o a qué queremos que vayan, ¿no? Es traer ese debate a la sociedad. Esto no es algo que se haga solo desde los gobiernos y nos quedamos como agentes pasivos, sino poder participar y poder debatir sobre ello. Por eso consideramos que es una herramienta precisamente que nos empodera personal y colectivamente, ¿no? A la hora de hacer nuestra declaración de la renta, asumir ese protagonismo y decir, no, mira, es que yo me opongo a que no me parece correcto que con nuestros impuestos se dediquen al gasto militar o a otro tipo de gastos, ¿no? Y bueno, pues con la objeción fiscal también es una forma al momento que estamos apoyando diferentes proyectos e iniciativas ciudadanas que cada cual considera que pueden beneficiar y que pueden transformar la sociedad, pues estamos impulsando de manera económica también, ¿no? Apoyando económicamente a que esas iniciativas sociales se lleven adelante, ¿no? Entonces nuestra propuesta dentro de la objeción fiscal es, os animamos a desobedecer, porque como os decía, la objeción fiscal es una acción
no violenta dentro de lo que consideramos desobediencia civil. Entonces os animamos con la objeción fiscal a desobedecer y a decir y a denunciar la inversión que se hace con nuestros impuestos en el gasto militar y a decir que no queremos que con nuestros impuestos se invierta en la industria militar. Comentaros que ya desde el año pasado, bueno, se lleva haciendo también en Euskadi desde hace como 20 años, impulsada más por el movimiento antimilitarista, pero bueno, ya desde el año pasado también desde SETEN estamos participando y hemos abierto 3 oficinas, bueno, abierto, no, la de Gasteiz es aquí, ¿verdad? Pero tenemos en las 3 capitales vascas 3 oficinas donde si queréis os hacemos la declaración de la renta con objeción fiscal, de manera gratuita. Entonces solo hay que pedir cita, igual que cuando una quiere hacer la declaración de la renta y pide cita o en la Hacienda, bueno, depende de un poco de la provincia, o pides en la Hacienda, o pides en tu banco o lo que sea, pues aquí se pide cita también. Aquí además la oficina de Gasteiz es aquí en la oficina de SETEN. Pedís cita para hacer la declaración de la renta con objeción fiscal, os mandamos los papeles porque al final los papeles que hay que hacer para la declaración de la renta son los mismos en todas partes, o sea, simplemente, pues bueno, pues hay que hacerla, os la haríamos aquí. Y bueno, pues esa es nuestra propuesta. Después de todo lo que nos ha contado Pera, pues os animamos eso, a desobedecer, sabiendo que es una acción no violenta dentro de lo que se llama el amplio gama de desobediencia civil, y por eso es la propuesta que os traemos en la objeción fiscal en nuestra declaración de la renta en gasto militar. Y esa es de nuestra parte. Así que muchas gracias y pasamos a las preguntas que esperamos y suponemos que habrá muchas.